Enrique Chovantic es nuestro invitado esta tarde. A la 1:29 regresamos con ustedes. Hablamos en la primera parte de ese liderazgo político previo a 1999, al crecimiento de los medios de comunicación y lo que fue el desarrollo de las últimas 2 décadas en materia política, y la necesidad que existe tal vez de renovar ese liderazgo y de, por supuesto, revisar la forma como los partidos se vinculan con la sociedad. De cara a 2024, la propuesta de primarias, Enrique Chovantic se la ha hecho llegar también a los sectores políticos de nuestro país y es lo que hoy se discute respecto a lo que va a ser esa posibilidad de unas elecciones presidenciales, que puede ser el mecanismo idóneo. Pero en Venezuela tenemos antecedentes de primarias en el 21 de noviembre, donde algunas no fueron respetadas e igual se presentaron candidaturas aparte, o escenarios de primarias en procesos regionales previos donde los partidos con más maquinaria, podríamos decir, con más estructura política y tal vez un poco más de recursos que otros partidos se impusieron a los más pequeños. Entonces, en ese sentido, la primaria puede ser el mecanismo idóneo, teniendo en cuenta estas variables posibles que pueden afectar que sea una expresión genuina de la sociedad. Sí, como te decía, yo también entiendo esas reservas y yo las he tenido en otras oportunidades, incluso me he expresado en contra de las primarias, en una época en la cual el chavismo era mayoría, ahora no lo es, porque todos los resultados electorales, no hablemos de encuestas, todos los resultados electorales indican que cuando ellos han ganado, cuando el chavismo-madurismo, y yo siempre le pido a los amigos del chavismo-madurismo que se pongan la mano en el corazón y reflexionen con profundidad y saquen las lecciones del caso respecto de este hecho. Ellos han ganado siempre con 30 y tantos por ciento, incluso 26%, producto de la división, de la dispersión del sentimiento opositor. Pero el gobierno y en particular el presidente Maduro debería obtener como una reflexión que la mayoría del país rechaza al gobierno y que ellos deberían hacer un esfuerzo de interlocución con sectores de la oposición. Yo le he planteado a ellos también que tengan la audacia de convocar a un gobierno de unidad nacional de aquí al 2024 para sacar al país del atolladero. Nos necesitamos todos, izquierdas, derechas, Estados Unidos y China, ricos y pobres, empresarios y trabajadores, etcétera. Pero regresando al tema, las primarias, claro, tienen en la época en que el chavismo era mayoría, yo siempre decía, si nosotros hacemos unas primarias, vamos a elegir al candidato que más nos guste a nosotros. Y a nosotros lo que nos interesa es el candidato de la oposición que más le guste al chavismo, porque nosotros estamos necesitados de conquistar a una parte del chavismo. Ese fenómeno no lo hay ahora. Ahora aparentemente hay un sentimiento opositor, se demostró en Barinas también, y si hay un candidato, como pasó en Barinas, que logre reunir el sentimiento mayoritario de la oposición, tiene la primera opción de triunfo. Eso es lo que parece ser, si la oposición hace lo que tiene que hacer de aquí al 2024. Entonces, ese problema que yo le veía a las primarias no pareciera existir ahora. Es cierto lo que tú dices, que la maquinaria, el dinero, los recursos, hay algunos precandidatos, claro, vamos a llamar. Claro, porque puedes tener un gran líder, pero no tener estructura en todo el país, claro, por ejemplo. Exactamente, pero también se supone que un gran líder tiene una estructura, que parte de la política es tener una estructura. Y que si tú eres un gran líder, pero no has sido capaz de construir una estructura, por ejemplo, como le pasó a Jovito Villalba frente a Rómulo Betancourt, Rómulo Betancourt le ganó la batalla histórica a Jovito Villalba por eso. No sé si fue en Orbe o en Ardi, los primeros partidos anteriores, Acción Democrática y URD, Jovito Villalba era el secretario general y Rómulo Betancourt era el secretario de organización. Pero Betancourt supo, además de su liderazgo, de su talento político y de su personalidad, construir un liderazgo colectivo. Entonces, tú hablas de Betancourt y hablas de León y hablas de Gonzalo Barrio, hablas de Prieto, tú dices Jovito Villalba y la gente no se acuerda de más nadie alrededor, ¿no? Y Betancourt construyó un partido, un instrumento. Él siempre decía que más que haber sido gobierno, su mérito y lo que más le gustaba reivindicar de su vida política era haber construido un partido. Jovito Villalba no lo hizo. Entonces uno presupondría que si la oposición tiene un líder, ese líder tiene que ser capaz de construir una organización, una estructura, al menos una estructura electoral para esas primarias. Pero en todo caso, yo sé que eso existe y además hay algunos precandidatos
que uno supone que están por ahí en camino, que tienen, a eso sí me preocupa todavía más, unos vínculos con el exterior, a mi modo de ver, indebidos. Hablo en particular del mundo que circula alrededor de Leopoldo López, de Guaidó, de Voluntad Popular y de Primero Justicia, que tienen muchos recursos traídos del exterior, muchos dólares en el bolsillo para unas primarias como esa. Eso es verdad. Otra opción que yo les planteé a ellos en la carta, a los partidos de oposición, es la posibilidad de un colegio electoral. Porque lo que no puede haber es un acuerdo cupular y cogollérico, porque eso no te lo va a aceptar el país. Que defina los liderazgos regionales desde Caracas. Y yo he estado, sí, exactamente, y que por ejemplo decida el candidato presidencial incluso, un conciliábulo de los 4 jefes de los 5 partidos, 6, 7 partidos más importantes, entonces se decide el candidato. Eso no puede ser. Entonces también he propuesto la idea de un colegio electoral constituido por los que llegaron de primero en la oposición en las elecciones del 21 de noviembre, que uno supone los más representativos. Y bueno, y quizás en el caso de que no haya una diferencia entre el primero y el segundo de más de 10 puntos, bueno, el primero y el segundo en esos casos. Uno podría establecer unas reglas de juego. Eso quizás te da un colegio electoral de 500 personas, que es una especie de, como hacen los papas, ¿no? Cuando reúnen a los cardenales, ¿no? Que son sus representantes. Entonces, bueno, reunir a ese, ¿cómo llaman ellos? Concilio cardenalicio, no sé cómo lo llama la Iglesia Católica. Bueno, reunir a nuestros cardenales y que haya una votación sucesiva, por ejemplo, hasta que haya un nombre que tenga 4/5 partes de ese universo representativo, líderes regionales, líderes municipales, líderes, incluso también se podría ver los líderes nacionales de los principales partidos, etcétera, los partidos que tienen tarjeta, podría buscarse. Pero en todo caso, obtener una candidatura que represente ampliamente a la sociedad democrática. Y aquí incluyo la interlocución con el chavismo democrático, que está en la oposición, y con el chavismo madurismo que está en el gobierno. Tiene que ser un candidato capaz de eso, porque si fuese posible antes, pero si no, después del 2024, lo que aquí en Venezuela necesitamos es un gobierno de unidad nacional. Es decir, que el 21 de noviembre, y lo vamos a ampliar al regreso de la pausa, pudiéramos decir, puede servir para reiniciar la forma como se establecen los liderazgos en Venezuela, porque si hoy hablamos de liderazgos en la oposición, ¿de quién estamos hablando? En principio, lo conversamos al regreso. Líderes políticos que según las encuestadoras del país no tienen el apoyo de más del 25% de los consultados. Y hablamos precisamente que el primer paso para ser un líder es tener apoyo popular. ¿Cómo caminar con esa realidad, con liderazgos desacreditados ante la sociedad y un nuevo escenario que se ha sumado el 21 de noviembre con estos resultados, donde han salido electos gobernadores en 4 entidades federales y otros partidos políticos han sido la primera fuerza en algunas entidades también del país? Enrique Ochoa Antich está con nosotros. Al regreso seguimos conversando sobre este tema de cara al 2024, elecciones presidenciales y propuestas para la definición de candidaturas.